continuando con este programa sobre la misericordia de Dios, vamos a compartir con ustedes, queridos televidentes, un texto que nos va a ayudar justamente a entrar en esta dimensión. Y se trata del libro de Jonás, en la palabra de Dios, este libro que es Jonás en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla todavía había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, de la gran ciudad y de pequeñas, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deja cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba la mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Es palabra de Dios. Este relato bíblico es otra de las demostraciones muy palpables, muy tangibles, muy claras de lo que es el amor de Dios, de la misericordia del Señor. Nos está hablando de un pueblo, de una gran ciudad, cuyos habitantes lamentablemente habían caído en el pecado, en distorsionar los mandatos y preceptos de Dios, en vivir a sus anchas, sin el temor de Dios, sin la obediencia a los designios del Señor. Y el profeta Jonás, enviado por Dios, va a anunciar en efecto que en 40 días esa gran ciudad va a ser destruida. Pero hay algo que es lo más importante en el hombre, es lo que Dios quiere de usted, amigo, hermano, televidente que nos está viendo en este momento. No importa la circunstancia de su vida, no importa su pasado, no importa su historia, no hay ningún pecado que esté por encima del amor y de la misericordia de Dios, porque ningún pecado condena al hombre lo condena a no confiar en esa misericordia infinita del Señor, en ese amor sublime, compasivo, generoso, desprendido de nuestro Dios. Y ese pueblo, inmediatamente cuando escucha al profeta Jonás, que anuncia que la ciudad va a ser destruida, tiene un cambio de actitud, y eso es lo que Dios quiere, el cambio de actitud nuestro, que cambiemos. Si estamos en el camino de la oscuridad, ir al camino de la luz. Si hemos tomado el camino de la muerte, ir al camino de la vida. Si hemos, por circunstancias de ignorancia, de desconocimiento, como lo dice el profeta Oseas, porque la historia nos condena, porque no hemos sido formados, porque realmente hay muchas cosas que nos han desviado del camino, hoy el Señor nos llama a que tomemos la misma actitud, una actitud de arrepentimiento, una actitud de oración, una actitud de ayuno, una actitud de entrega. Eso fue lo que hizo el pueblo con un rey que también se humilla, con un rey que también dobla sus rodillas, que reconoce su miseria y que clama la misericordia de Dios. Y Dios, viendo esa actitud, perdona al pueblo, perdona a la gran ciudad, se salva, es cambiada la sentencia, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, absolutamente ninguno. Él no vino por un grupo determinado, por un grupo pequeño, el Señor vino por todos. Que hay algunos que se pueden condenar, sí, si no creen, porque la bendición y la salvación está dada para todos, pero el Señor pide lógicamente que haya arrepentimiento de corazón para que tengamos un cambio de vida y que lo reconozcamos como Señor y Salvador, que creamos en Él, porque la manera de agradar a Dios es a través de la fe, lo tenemos que agradar. Y la palabra nos invita que la forma de nosotros verdaderamente reconocer al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, es honrándolo y es obedeciendo, es siendo obediente a sus mandatos y preceptos, porque la palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Eso es lo que más le agrada a Dios. Este pueblo se arrepiente y la sentencia es cambiada por ese amor del Señor. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. En el capítulo 4 nos habla del enojo de Jonás, y es que esa es la actitud nuestra,
porque el profeta va a anunciar que el pueblo va a ser sentenciado, que el pueblo va a ser condenado, producto de su actitud. Pero cuando Dios cambia la sentencia, entonces Él se incomoda, se molesta, porque aquí va a prevalecer es la soberbia humana, el orgullo, el tratar de quedar bien. Yo anuncié que iban a ser condenados, pero ocurre que parece que me equivoqué porque no ha sido condenado el pueblo ha sido salvado, porque la mirada de Dios afortunadamente es muy distinta a nuestra mirada. Nosotros tenemos hacia el pecador porque estamos viendo siempre la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, estamos viendo una actitud sentenciante de juzgar, de condenar al otro, pero Dios nos mira de manera distinta. Dios, que es amor y misericordia, nos mira con esa compasión y está esperando hasta el último momento el arrepentimiento de su Hijo. El Hijo se arrepiente y será salvo. O se nos olvida aquel relato bíblico tan hermoso del famoso ladrón bueno que se gana la salvación en el último momento cuando estaba siendo crucificado junto al Señor. Sí, porque son actitudes muy semejantes también cuando hablabas tú de la actitud de Jonás y la actitud también del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, como una manera de, o sea, si el orgullo nos lleva justamente a pensar que no, que lo más conveniente y todo es que venga la condenación, que venga el juicio, que venga la mano dura de Dios, y no, es el Dios que nosotros necesitamos conocer, ese Dios que es amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. O sea, pero hay cómo llegar a esto, pues creyendo, y el creer es sinónimo de obedecer, siendo obedientes al plan y a la bondad de que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Por eso tenemos que buscar. Claro, es la misma actitud de los discípulos de Jesús. Es que cuando nosotros leemos el relato bíblico que habla precisamente de Zaqueo en el Evangelio de Lucas, todos se sorprenden que Jesús se vaya a hospedar en la casa de un pecador, porque siempre estamos señalando, porque estamos condenando al otro. Pero qué elección del Señor, es que el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. Pero si Jesús no hubiese venido en ese plan, no nos salvamos nosotros. Nadie, absolutamente nadie se salva, porque la palabra también nos dice de manera muy clara que todos hemos pecado y todos estamos apartados de la gracia, de la comunión de Dios. La única manera de ser salvos es por la entrega de Cristo en la cruz. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra se salva por ser bueno. Nos salvamos porque Dios es inmensamente bueno. Y producto de ser inmensamente bueno, fue que terminó entregando a Cristo para que muriendo en la cruz y derramando su sangre, toda la humanidad pudiera ser salvada. Qué bien. No se aparte este querido televidente, venimos en el próximo segmento con más de este gran amor, de esta bondad y esta misericordia de nuestro Dios.